Mi padre me contó una vez una historia. Nunca la olvidaré, por varias razones. Creo que es la primera historia que me contó cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Pero, sinceramente, esa no es la razón. Se oyen historias en la televisión o, a veces, se escucha algo en un lugar público. La gente habla de fantasmas y extraterrestres, y tú piensas, eso no es real. Se lo están inventando, o están equivocados, o están locos, o algo por el estilo. Simplemente no puedes creerlo. Hasta que ocurre algo. Algo que lo encaja todo, que conecta los puntos de una forma en la que nunca habías pensado antes. Quizás te pase a ti, o quizás escuches la misma historia una y otra vez, de diferentes personas. No tarda mucho en que el mundo se vuelva mucho más grande de lo que pensabas. Como dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero nunca la creí, aunque él juraba que era cierta. No fue hasta que empecé a buscar en internet que empecé a creer. Empecé a escuchar otras historias, iguales a la que me contó mi padre. No tardé mucho en creerlo. Por supuesto, mi padre no lo llamaba así. Nunca había usado internet en su vida. No sabía cómo lo llamaba la comunidad online. Cuando quería llamarlo de otra manera que no fuera eso, o esa cosa, lo llamaba Skinwalker, por una vieja historia cherokee que le había contado su abuelo. Pero te contaré la historia tal y como él me la contó. Una noche estábamos cazando en el bosque que rodeaba la granja lechera de Ohio donde vivíamos en aquella época, me dijo. Estábamos cazando coyotes. Los matábamos por $50 la piel. A veces mataban terneros. Lo hacíamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. A veces, cuando estábamos fuera, nos encontrábamos con un ciervo y lo matábamos. A nuestro casero no le importaba, y así podíamos alimentar a nuestra familia durante unas cuantas noches y ahorrar algo de dinero. En fin, terminábamos nuestra ronda y volvíamos a casa, a pie, porque entonces no teníamos coche ni quad. Atravesábamos el bosque. Fue entonces cuando lo encontramos. Había sangre por todas partes. Salpicada en los árboles, en la hierba, en el arroyo, por todas partes. Al principio pensamos que era una manada de coyotes. Habíamos visto cómo, a veces, cuando no podían alimentarse por cualquier motivo, empezaban a cazar ciervos o ganado por desesperación. Lo peor era cuando se apareaban con perros salvajes. Pero esto no era así. Verás, cuando una manada de perros, lobos o coyotes ataca a algo, lo hace bien. Eligen a uno débil, enfermo, viejo o simplemente pequeño. Lo persiguen, lo acorralan en un lugar del que no puede escapar y lo llevan hasta el más grande, el alfa. Y el ciervo nunca ve al alfa. Puede que lo oiga, pero no lo ve. De repente, le desgarran la garganta y cae muerto. Es rápido y limpio. Pero eso no fue lo que pasó aquí. Algo se topó con un grupo de ciervos. Los coyotes no atacan a un grupo. Los lobos tampoco, les costaría demasiado luchar. Creo que eran 3. 3 cadáveres, destrozados. Se veía una cabeza o un torso aquí, una pata allá. Los depredadores no hacen eso. No dejan restos. Lo que hubiera hecho esto no lo había hecho por comida, lo había hecho por diversión. Pero, por supuesto, en ese momento no lo sabíamos. Solo vimos un montón de cadáveres y pensamos que era algo de lo que teníamos que ocuparnos. Recuerdo que mi padre me dijo que me fuera a casa, que pensaba que era obra de una manada de perros salvajes. Pero yo no iba a dejarlo solo, y desde luego no iba a atravesar 3 kilómetros de bosque solo, en la oscuridad, con nada más que una escopeta del calibre 22 y una navaja. Solo tenía 13 años, así que una escopeta del calibre 22 era el único arma que sabía manejar con seguridad. Mi padre tenía la escopeta y yo no iba a ir a ningún sitio sin ella ni sin él. Me costó convencerlo, pero al final empezamos a seguir el rastro de lo que fuera que había hecho eso. No fue difícil, solo tuvimos que seguir el rastro de sangre. O esa cosa había matado a un ciervo antes de escapar, o había arrastrado uno durante una milla. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca había visto a mi padre asustado antes de aquella noche. Empezamos a oír unos ruidos espantosos. He estado en muchos bosques a lo largo de mi vida y he viajado por todo el mundo,
pero nunca había oído sonidos como los que oí aquella noche. Oía cosas gritando. Oía ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros, todos asustados por algo y huyendo. Recuerda que eran las 12 o la 1 de la madrugada. Excepto el zorro y algunos pájaros, nada debería estar despierto a esa hora. Pero no solo estaban despiertos, fíjate. Estaban huyendo. Esa noche vi bandadas de pájaros volando directamente hacia los árboles, tratando de escapar de algo. Nos encontramos con una manada de coyotes y casi disparamos a un par, pensando que nos estaban observando, pero luego vimos que huían de alguien, no hacia nosotros. Ni siquiera se dieron cuenta de nuestra presencia y pasaron junto a nosotros. Después hicieron lo mismo unos ciervos. Luego, unos conejos, ardillas y zorros. Incluso un par de jabalíes. Estos animales deberían estar cazándose entre ellos, y lo único que les importaba era alejarse lo más posible. Deberíamos haber atado cabos y deducir que quizá lo que estábamos persiguiendo no era algo que debíamos ver, ni algo que pudiéramos matar. A día de hoy, sigo sin saber por qué no nos fuimos a casa. Supongo que era por curiosidad. Creo que era la naturaleza de mi padre, ir hacia los problemas, luchar. Y sabiendo lo que había hecho mi padre durante la guerra, pensé que lo mejor era quedarme a su lado. Finalmente llegamos a un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no era temporada, así que solo había tierra llana. Fue entonces cuando vimos las huellas. Los animales que huían del bosque lo habían arrasado todo a su paso. Pero donde estaba la sangre de los ciervos, no había ni una sola huella. Era como si quien fuera el responsable lo hubiera dejado allí para que lo encontráramos. Las huellas eran poco profundas. Lo que fuera no podía pesar más de 100 libras, pero eso no significaba mucho. Un lince de 40 libras empapado puede arrancarte la garganta si no tienes cuidado. El hecho de que esta cosa fuera más bien ligera solo significaba que probablemente era rápida y difícil de alcanzar. Así que seguimos las huellas y no tardamos mucho en descubrir a dónde conducían. Hay una antigua escuela en lo alto de una colina. La mitad había sido arrancada por un tornado, pero nadie vivía allí, al menos desde hacía mucho tiempo. A veces encontrábamos vagabundos allí, o drogadictos que buscaban un lugar seguro para pincharse. Pensamos que quizá fuera eso. Quizá era algún chico enfermo que se estaba drogando. Pero no pensamos eso durante mucho tiempo. Cuando nos acercamos a 50 metros, oímos un ruido. Una especie de chillido compuesto por dos sonidos diferentes. Uno era agudo y el otro era un gruñido grave. Emite ambos sonidos al mismo tiempo, si eso tiene algún sentido. Nos acercamos a 20 metros y oímos otro sonido, diferente esta vez. Recuerdo que pensé que sonaba como si alguien estuviera rasgando papel mientras chapoteaba con agua en un cubo. Papá me miró, se arrodilló y me susurró. Me dijo que me quedara detrás de él porque estábamos a punto de acorralar a nuestra presa. Cualquier animal lucha cuando se ve acorralado, especialmente un depredador. Pero por las huellas vemos que solo hay uno. Me dice que probablemente sea un solo perro salvaje, seguramente rabioso. El plan, dice, es acercarnos sigilosamente mientras está comiendo, dispararle y seguir disparándole hasta que deje de moverse, y luego degollarlo. Y si llegaba a papá, mi trabajo era dispararle o apuñalarlo para quitárselo de encima. Así que se acercó conmigo justo detrás, un poco a un lado para que pudiera ver lo que era. Hasta el día de hoy, desearía no haberlo hecho. Estaba inclinado sobre un cadáver, arrancando la carne y tirando lo que no mordisqueaba. Había sangre por todo el ladrillo, brillando a la luz de la luna. Era de un blanco pálido y se parecía un poco a un hombre, pero no era del todo humano. Tenía brazos y piernas como los nuestros, pero estaba sentado como un mono, encorvado. Y sus manos no eran normales, tenía dedos largos con garras en los extremos. Lo vimos y mi padre dudó. No quería disparar a un ser humano. Así que carraspeó y trató de hacer que se diera la vuelta. Juro por Dios Todopoderoso que todo el ruido se detuvo en un instante. Nunca había oído un silencio tan absoluto, y nunca lo volveré a oír. Pero durante 2 segundos, no se oyó ni un solo ruido. Y quiero decir ninguno.
Eso hizo que todo sonara aún más fuerte cuando esa cosa se dio la vuelta, lanzó un grito agudo y se abalanzó sobre papá. Él disparó. Creo que falló. Si le dio, no le hizo nada. Pero estaba encima de él, desgarrándole en pedazos. Empecé a dispararle con la 22, a quemarropa, pero apenas sangraba. Disparé 5 veces y luego empecé a golpearlo con la culata del arma. No se movía ni parecía darse cuenta de que estaba allí. Arrancaba trozos enteros de carne de mi padre. Empezó por el torso, arrancándole la piel del pecho, y luego subió. Le arrancó la garganta, le arrancó la nariz y le sacó los ojos. Luego le arrancó el cuero cabelludo y empezó a excavar. Me quedé allí indefenso mientras le arrancaba la mitad inferior de la mandíbula, los huesos pequeños, y el tubo del cuello, y luego las costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera el cuchillo de mi padre acabó en el hombro de esa cosa, y mi padre, lo que quedaba de él, acabó sobre mi espalda. Corrí, y por Dios, corrí más rápido que nunca en mi vida. Y me siguió. Acabé de vuelta en el bosque, frente al bosque donde habíamos empezado. Me dirigí a la casa de mi casero porque era lo más cercano donde pedir ayuda. Pero incluso eso estaba a medio kilómetro de distancia. Todo el tiempo podía oír a esa cosa chillando y gimiendo. Podía oír ramas rompiéndose y siendo lanzadas por los aires. Era tan fuerte y tan frecuente que parecía que alguien estuviera cortando con un hacha todos los árboles por los que pasaba. Pero no miré atrás, ni una sola vez. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Finalmente, tropecé y caí sobre la grava. Levanté la vista y vi a mi casero y a algunos de sus amigos bebiendo alrededor de una hoguera. Grité y lloré, y ellos se acercaron. Les dije que llamaran a una ambulancia y mi casero me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué tienes en la espalda?, me preguntó. En cuanto pronunció esas palabras, se dio cuenta sin que yo dijera nada. Se dio cuenta de que era una de esas horribles camisas de franela que mi padre llevaba siempre. Y era prácticamente todo lo que quedaba de mi padre. Aparte de un trozo de la cabeza y el torso de mi padre, eso era todo lo que quedaba. Absolutamente nada por debajo de la cintura. De repente, lo oímos. El chirrido. Mi casero me agarró y me obligó a dejar caer al suelo lo que quedaba de mi padre. Luché con él, llorando, porque pensaba que aún podíamos salvarlo, de alguna manera. Pero la verdad es que mi padre había muerto mucho antes de que yo lo recogiera, y lo único que había hecho era llevar un cadáver a casa. Mi casero tuvo que levantarme y meterme dentro antes de que me fuera con él. Él y sus amigos entraron todos juntos, cerraron las puertas con llave y sacaron sus armas. El casero me preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero yo no sabía qué decirle. Él dedujo que había algo peligroso ahí fuera. Todas las luces de la casa estaban encendidas y alguien llamó a la policía. Dijeron que llegarían lo antes posible, pero eso significaba 15 minutos. Miramos fuera y lo vimos caminando delante del fuego que habían hecho. Nadie sabía qué era. Uno de ellos dijo que parecía un mono. De repente, algo se estrelló contra la ventana. Todos le disparamos, pero enseguida nos dimos cuenta de que no era eso. No. Era el perro de mi casero. Bueno, su cuerpo, al menos. Le faltaban la cabeza y las patas. Acabábamos de empezar a empujar cosas delante de las puertas y ventanas para formar una barricada cuando oímos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas estaban abiertas. Oímos cómo se rompían y se destrozaban el metal y el cristal. Arrastramos el sofá y la televisión delante de la puerta del garaje por si acaso. Hubo más golpes, pero luego se hizo el silencio. No un silencio como el de antes. Podíamos oírlo moverse un poco y a los chicos hablando, asegurándose de que sus armas estaban listas. Alguien me pasó una pistola. Apenas había martillado cuando oímos algo romperse arriba. Luego lo oímos chirriar de nuevo, solo que esta vez fue más fuerte, y no resonó ni se desvaneció. Porque estaba dentro. Todos corrimos hacia la única puerta que daba al piso de arriba y llegamos justo cuando esa cosa lo hizo. La abrió un poco y 4 o 5 hombres entraron corriendo. Él consiguió meter la mano. Alguien con una escopeta se encargó de él.
Le puso el cañón justo en la muñeca y apretó el gatillo. Le voló la mano. Pero eso solo lo enfureció. Empezó a empujar la puerta, arañándola. Nosotros estábamos a un lado, empujando con todas nuestras fuerzas, y él estaba al otro, haciendo lo mismo. La madera no aguantaba, así que alguien nos dijo que mantuviéramos la cabeza agachada. De repente, la mitad superior de la puerta desapareció y me zumbaban los oídos. Había astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos acababan de descargar sobre la parte superior de la puerta. No sé a dónde fue después. Llegó la policía. Yo seguía pegado a lo que quedaba de la puerta. El sol ya había salido cuando me sacaron. Me llevaron al hospital durante un tiempo. Mientras estuve allí, mucha gente me habló, pero yo no respondí. No lo hice durante mucho tiempo. Cuando volví a casa, conseguí un trabajo para el casero, trabajando en la granja. No hablábamos mucho, no sobre lo sucedido. Pero me alisté en el ejército cuando tenía 19 años y él me invitó a tomar un whisky para despedirse. Inmediatamente le pregunté qué le había dicho la policía. La historia que contaron era que había sido un animal salvaje, probablemente un lobo, o tal vez un oso, que se había desplazado hacia el norte. Le pregunté cómo podían decir eso si tenían la mano. Me miró, atónito. Me dijo que la mano nunca llegó a la comisaría. El policía que la llevaba en su coche tuvo un accidente. Se estrelló contra un árbol y murió en el acto. La mano nunca se encontró, probablemente se la llevó un animal. Los policías, cuando admitían que la mano existía, decían que era simplemente la pata de un oso que se parecía a la de un hombre. Nunca volví a hablar con el casero. Desapareció mientras yo estaba en el entrenamiento básico y nadie volvió a verlo. Había rumores de que debía dinero a alguien y se había marchado de la ciudad, pero no creo que fuera tan sencillo. En cuanto a mí, nunca volví a ese bosque. Ni siquiera lo haría aunque tuviera a todo el maldito ejército de los Estados Unidos respaldándome. Asterisco, eso fue todo lo que mi padre me contó sobre el incidente del bosque. Solo hay un problema, mi padre mintió. Cuando murió mi madre, creo que mi padre sintió que ya no le quedaba nada y que podía saldar viejas cuentas. Volvió al bosque y nunca regresó. Llamaron al FBI, que vino y montó un espectáculo para todos los involucrados, pero yo sabía que no estaban buscando de verdad. Tuve que emborrachar a un agente y darle un par de billetes de 50 antes de que finalmente me dijera que reciben un par de llamadas al año sobre ese bosque, sobre alguien que va allí y desaparece. Pero eso fue todo lo que me dijo. Antes de levantarse y marcharse con el resto de su equipo, escribió el nombre que le habían dado a la criatura, en una servilleta. Por supuesto, al principio no me di cuenta de que era él. No fue hasta que escribí las palabras en un buscador de internet cuando comprendí lo que significaban. Sinceramente, preferiría no haberlo sabido. Resulta que hay cientos de historias como la de mi padre, además de fotos y dibujos de esa cosa. Y aunque los detalles varían, todos los que se han topado con ella coinciden en una cosa: sigue ahí fuera y no hay hombre en la tierra que pueda detenerla.